Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes 15 de diciembre, ya en la mitad del mes de diciembre. ¿De qué voy a estar dialogando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Gobernadora se aferra a su escolta futura. Veta el proyecto que eliminaba las escoltas a Wanda Vázquez y los exgobernadores y radica un nuevo proyecto que no le quita las escoltas a los exgobernadores. En otras palabras, no se la quita a ella en el futuro. Y por otro lado, firma el controversial proyecto que limita el acceso a información pública. Ya hasta el periódico Washington Post está hablando de eso. Ya comienzan a surgir las interrogantes sobre el posible efecto negativo de la acción en los tribunales para pedir la nulidad del contrato de Luma. Contrario a lo que dice la demanda y sus declaraciones públicas, Josué Colón no se opuso a la extensión del contrato de Luma allá en el 2022 cuando era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Firman primer contrato para generación de energía temporera. Y hoy converso con Fernando Lloveras de Para la Naturaleza y su campaña Lo Vale Todo. Nueva evidencia de colaboración de la Policía de Puerto Rico con ICE. Tribunal de Apelaciones paraliza vista preliminar contra Antoneska Avilés. Informe federal señala la pasividad del IRS en fiscalizar los beneficios de la Ley 22. Y hoy, lunes, Deportes Zona 5, pero hoy tendremos aquí desde la casa a Manuel Vélez. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 3:59 de la tarde. Me escuchas en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También me escuchas y me ves en vivo a través de radioisla.tv, de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay una versión de audio, también una versión de vídeo y de audio. También nos ves y nos escuchas en vivo a través de nuestro canal de YouTube, de la página de Facebook de esta emisora y de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Bueno, rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante las próximas 2 horas? Yo no sé aunque desde la semana pasada ese era el rumor, que la gobernadora iba a vetar el proyecto de las escoltas. Ahí están, pueden ver la primera plana, no la primera plana, la historia de el periódico El Nuevo Día. Servicio a exgobernadores, gobernadora veta medida dirigida a eliminar las escoltas. Un titular similar está en el periódico El Vocero para hoy. González veta proyecto que elimina a escoltas a exgobernadores. Ese rumor de que lo iba a vetar y el silencio que había tenido la gobernadora todo el tiempo sobre esta medida que fue aprobada por unanimidad. Primero, es autoría de la delegación del PNP, particularmente del senador Juan Oscar Morales, portavoz alterno de el Senado de Puerto Rico. Fue aprobado por unanimidad. Todos los legisladores populares, PNP, del PIB, el senador independiente, de Proyecto Dignidad, todo el mundo votó a favor de la medida. Una medida que tiene un amplio apoyo del pueblo de Puerto Rico. Ustedes saben mi parecer. Primero, no tengo escolta. No solamente eso. Quizás el que trajo este tema a la discusión pública con mayor fuerza fue este servidor. Hace ya cerca de 20 años, yo no me acuerdo en qué momento fue, si fue en el 2005 o en el 2006, cuando por la vía administrativa tomé la determinación de retirarle las escoltas a todos los exgobernadores. En aquel momento lo hicimos de forma paulatina para que fuera
durante unos meses y pues como quizás saben, los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, que en paz descansen, demandaron en el tribunal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una decisión para mí disparatada, determinó que eso era un derecho adquirido. El mismo tribunal que validó la Ley 7 de Fortuño que votaba a los empleados públicos determinó que eso era un derecho adquirido y que al ser un derecho adquirido no se le podía quitar a los exgobernadores. Ahora, luego de la convicción de Wanda Vázquez o su declaración de culpabilidad en un delito menos grave en el Tribunal Federal, surgió el reclamo del país y nuevamente surge toda la discusión de las escoltas. Y Joseph González, en una controversia que no se ha resuelto, dijo que tenía una opinión legal que decía que no se le podía quitar las escoltas a los exgobernadores y que no se le podía quitar aún a Wanda Vázquez a pesar de que se había declarado culpable. El representante Ramón Torres ha presentado un recurso ante el tribunal pidiendo copia de esa opinión. Tristemente, lo tengo que decir porque Joseph González es una de las pocas estrellas de este gabinete, ha insistido en no cumplir con la orden del tribunal. Eso sigue vivo el tribunal, tiene los derechos a apelar y todo eso, no estoy diciendo que esté en desacato. Ramón Torres la semana pasada dijo lo mismo que yo había dicho en este programa, que yo creo que no existe ninguna opinión legal, que eso fue alguien de boca que le dijo a Joseph González que no quitara la escolta. Y entre medio de todo esto, pues se aprueba este proyecto y vencía el pasado sábado. Es lo que llaman veto de bolsillo. El veto de bolsillo no se puede ir por encima del veto de bolsillo. La Asamblea Legislativa no está en sesión y a los 30 días la gobernadora no tenía que hacer nada, con el dejar pasar el tiempo, la medida quedaba vetada. El país está cuestionando sobre las capacidades administrativas desde el punto de vista de administración pública, de gobierno. El país está cuestionando la capacidad administrativa de Jennifer González, y lo digo con el mayor respeto a la gobernadora. Pero ahora uno también se tiene que cuestionar lo único que se le reconocía, su capacidad política. Vetar ese proyecto de las escoltas. Y lo que acaba de hacer hoy, al enviar un nuevo proyecto como si fuera la gran estrategia gubernamental o política. Por eso le digo, de las dos cosas. Desde el punto de vista gubernamental, nadie puede defender las escoltas de los exgobernadores. Mire, no se puede defender ni de los exgobernadores las que ya la tienen. Y yo sostengo, y lo repito, para mí que esa determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico es revisable colateralmente por la Asamblea Legislativa con un buen proyecto de ley que diga las circunstancias han cambiado del 2006 para acá. Bueno, la opinión es como del 2011, no recuerdo, 2009 la opinión. Aunque el pleito se origina bajo mi administración, se resuelve cuando ya está Luis Fortuño de gobernador. Pero yo creo que se puede argumentar, número uno, las circunstancias del país cambiaron, el país está en quiebra, hoy tenemos menos policía. Y en esas circunstancias, pues hay unos intereses apremiantes del Estado para retirarle las escoltas a los exgobernadores. Pero el proyecto no hace eso. El proyecto lo único que hace es que se lo quita a quien tenga una convicción y se lo quita a los futuros exgobernadores y también se lo quita a los candidatos a la gobernación. Entonces la gobernadora lo veta ayer, no tiene que ponerse por escrito, pero el secretario de la gobernación da de excusa que se le incluyeron cosas en el proyecto original, bla, 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 y que se iba a presentar un nuevo proyecto. Pues el nuevo proyecto que se presentó, básicamente, elimina lo de los exgobernadores. Y la única conclusión que uno puede llegar es que nuevamente la gobernadora comenzó su cuatrienio, en su primer año, con acciones para proteger a su familia. O sea, de las primeras acciones gubernamentales de este gobierno fue la orden administrativa del secretario de Recursos Naturales para archivar el caso de los suegros de la gobernadora. De los primeros 5 proyectos de ley presentados por la gobernadora, uno de ellos era para legalizar la situación de la parguera que afecta a sus suegros. En otras palabras, de las primeras acciones de ella como gobernadora fue acciones para beneficiar a su familia. Y ahora una de las últimas acciones de su primer año es para aferrarse a la escolta. No hay otra explicación, no hay otra justificación. El proyecto que ella acaba de enviar hace lo mismo que el que vetó, con la excepción que no incluye lo de quitarle las escoltas a los exgobernadores. Y yo creo que la gobernadora
tiene que decirle a velar al país porque ella entiende que ella debe tener escolta, y todos los exgobernadores de ahora en el futuro, de aquí hacia el futuro. Porque es la única razón por la que lo vetó. No solamente eso, ya esto levanta ronchas políticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque había sido aprobado por unanimidad y promovido por el liderato legislativo del PNP. Titular del periódico Primera Hora, decepción tras veto de González. Y obviamente se refiere particularmente a la delegación a Juan Oscar Morales, senador del PNP, portavoz alterno. La cita textual de Juan Oscar Morales es decepcionante que no se haya honrado la prudencia fiscal que exige el momento histórico que vivimos. Esperamos en el Senado la nueva propuesta que se adelantó desde la Fortaleza para evaluarla responsablemente. Ya la nueva propuesta llegó. Juan Oscar no incluye a los exgobernadores. No los incluye. Yo sostengo que, vuelvo y repito, que se le puede quitar a los que la tienen. Pero la legislatura fue tímida y lo hacía prospectivamente. Periódico El Vocero, periódico Noticel, perdón. Jennifer González veta el proyecto sobre escoltas y reaviva debate interno en el PNP. Y por eso le decía que más allá de que desde el punto de vista de administración pública esta es la decisión errada, desde el punto de vista político, yo no la entiendo. O sea, la gobernadora, con esta medida de hoy, detuvo la buena discusión pública que había tenido desde el jueves y la demanda contra Luma. Ya nadie está hablando de eso, aunque ahorita vamos a hablar de eso. La gobernadora, con esta acción, abre nuevamente un flanco de división dentro de su partido. Pero lo peor es que en la opinión pública no va a haber nadie que la defienda. Algún legislador que le votó a favor al proyecto va a ir a defenderla ahora que lo vetó. Algún alcalde que no quiere meterse en esos líos va a salir a defender la escolta, el veto, y que ahora mande un proyecto que no le quita las escoltas a los exgobernadores. O sea, una medida que desde el punto de vista de sana administración pública es equivocada. Pero desde el punto de vista político es nuevamente la gobernadora con daños autoinfligidos. Si se quería quedar con escolta, pues tough luck, como dicen. No lo podía vetar. Políticamente, esto lo que proyecta es una gobernadora que sus intereses personales y familiares están por encima de los intereses del país. Y eso es terrible. La gobernadora sigue actuando como si ella disfrutara de una opinión pública extremadamente favorable para ella. Sí, ya el proyecto se envió, nuevo proyecto, la gobernadora presenta su versión del periódico Metro, estoy leyendo, de medida que busca eliminar escolta a exfuncionarios. La versión de la gobernadora busca eliminar el beneficio a exgobernadores convictos y a candidatos a la gobernación y comisaría residentes. Déjeme decir algo sobre eso. La gobernadora está haciendo como gran cosa. Aquí no hay... Yo no creo que el comisionado residente necesite escolta en el año de elecciones. Pero yo le voy a decir, me parece que los candidatos a la gobernación, eso es por un año nada más. Es un beneficio, es una protección temporera en el año de elecciones. En Estados Unidos le dan, durante el periodo eleccionario, protección del servicio secreto a los candidatos a la presidencia. Yo no entiendo, o sea, eso no era un issue, eso no que genera indignación en el país. Y ¿saben qué? Yo creo que se justifica en medio de la campaña, que si las caravanas, que si los mítines, que se calienta la discusión pública. Pues nada, evitar cualquier incidente en medio del calor de la campaña, y una vez pasan las elecciones se acabó el evento. Pero que ahora esa sea la gran propuesta de la gobernadora. Pues mire, la gobernadora lo que quiere es que cuando venga, si ella corre para la reelección, cuando venga la campaña electoral, ella va a tener escolta y todos los demás candidatos no van a tener escolta. O ella va a renunciar a la escolta durante el año electoral, va a decir, bueno, ya yo soy gobernadora, pero como soy candidata no tengo escolta. O sea, por amor a Dios, hasta ahí da la percepción de lo que quiere ganarse ventaja política.
frente a sus adversarios. No hay forma de defender a la gobernadora en estas circunstancias. Y entonces, para colmo, en el mismo fin de semana, yo sé que ya las fechas vencían, pues, porque así era así es el ciclo electoral, pero ella fue la que decidió hacer el anuncio de la demanda contra Luma el jueves de la semana pasada. La pudo haber hecho mañana o pasado mañana. Y esas son las cosas que tampoco entiendo. Si ellos sabían que iban a vetar el proyecto de las escoltas, y si ellos sabían que iban a firmar, que es el próximo tema, el mal llamado proyecto de transparencia, con la oposición de todos los gremios profesionales, no solamente desde el punto de periodistas, con editoriales de los principales periódicos del país, con una opinión pública. Entonces, si ellos sabían que iba a ocurrir esas dos cosas, pues ¿por qué hicieron el anuncio de Luma el jueves? Si mataron, ellos mismos mataron la noticia de Luma, que ahorita la voy a analizar porque no va tan bien como quizás ellos pensaban. Pero entonces la gobernadora firma el proyecto que hace más difícil el acceso a información pública. Proyecto que nadie estaba pidiendo. Vamos a dar por hecho, porque es el hecho, de que desde el punto de vista de prensa, colegio de abogados, organizaciones cívicas, nadie lo estaba pidiendo, que se enmendara la ley, que es de las últimas leyes que firmó Ricardo Rosselló en el 2019, en el verano del 2019. Ya había anunciado que iba a renunciar, y de las últimas leyes que tiene la firma de él es la mal llamada Ley de Transparencia Pública. Ahora, nuevamente, ¿proyecto de quién? De Tomás Rivera Chatz. Se lo he dicho a ustedes, este va a ser el cuatrenio legislativo de Tomás Rivera Chatz, porque ante la ausencia de iniciativas de envergadura de la gobernadora, Tommy ha ocupado el campo. Eso no había ocurrido cuando Fortuño era gobernador y Tommy fue presidente del Senado, ni cuando Ricky Rosselló era gobernador y Tommy fue presidente del Senado. En esos dos cuatrenios, para bien o para mal, la fuerza de las iniciativas legislativas venía de la fortaleza. Tomás ejercía un poder extraordinario. Siempre he dicho que es el secundón más poderoso de Puerto Rico y lo sigue siendo. Pero ejercía mayormente ese poder en lo relativo a los nombramientos, particularmente a la judicatura, fiscalía y puestos así, y quizás en modificar algo de las iniciativas que enviaban los gobernadores PNP. Pero en esta ocasión, en este cuatrenio, como no hay iniciativas de envergadura que pueda producir la gobernadora, por eso le decía que hay un cuestionamiento de su capacidad como líder gubernamental, pero por primera vez empezamos a tener un cuestionamiento sobre su capacidad de líder política. Este es un proyecto de Tomás Rivera Chatz, que no es que no lo están pidiendo en el sector de los periodistas, de la prensa. No, es que tampoco lo está pidiendo nadie en el gobierno. Esto no está en el programa de gobierno del PNP. Igual que no está en la inmensa mayoría de los proyectos controversiales que Tomás Rivera Chatz ha impulsado y ha logrado que se le aprueben. Pero la gobernadora nuevamente se mete en una controversia. Sí, podremos decir que que complace a Tomás Rivera Chatz. Yo no sé de qué le ha servido complacer a Tomás Rivera Chatz. Pero ni tan siquiera aquí habían quejas de los jefes de agencia llamando a que se enmendara esta ley. La gobernadora hace referencia a que había confusión. Mire, aquí sí ha habido muchos pleitos, no es por confusión. Miren qué interesante. Ella dice, voy a leer del periódico El Nuevo Día. Aunque el propósito de la Ley 141 del 2019 era asegurar y facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que constan en las agencias del Estado, algunas de sus disposiciones han generado confusión en la comunidad legal, la ciudadanía, entre los miembros de la prensa y en las entidades gubernamentales que vienen obligadas a cumplir con lo dispuesto en esta ley. Esto ha desembocado en una cantidad considerable de pleitos
que pudieran ser innecesarios si el gobierno tiene normas más claras para poder ejecutar su mandato. Sí, la mayoría de los pleitos es reclamándole al gobierno que cumpla, y casi todos los pleitos los han ganado los demandantes, incluyendo a la senadora Rodríguez Bebe y al representante Ramón Torres. Así que al final del día, con ese statement, la gobernadora está admitiendo que lo que quieren es hacerse lo más difícil al ciudadano y a la prensa, que haya menos posibilidades de pleito, que haya más posibilidades de denegar la información. Porque si hay confusión es porque los jefes de agencia no están cumpliendo con la ley. Porque, repito, la inmensa mayoría de las demandas se han ganado. Entonces la gobernadora se gana nuevamente el repudio, como dice la nota de Noticel, gremios periodísticos y partidos políticos repudian firma del proyecto que enmienda ley de transparencia. Y presumo que ya en la Fortaleza lo vieron. A la gobernadora le importa, a todos los gobernadores nos importa la imagen que el país y uno tenga en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues ya el periódico Washington Post levantó una nota sobre el veto de la gobernadora. Miren qué bonito el titular. Puerto Rico governor signs bill that critics says will restrict access to public information. Gobernadora de Puerto Rico firma una ley que los críticos dicen que va a restringir el acceso a información pública. Gobernadora, se ganó una historia en el Washington Post negativa para usted y para su gobierno. Puerto Rico Governor Jennifer González has signed a polemic bill that critics say is a blow to democracy and will make it more difficult to access public information in a U.S. territory long known for its lack of government transparency. Gobernadora, le traduzco el subtitular. La gobernadora Jennifer González de Puerto Rico firmó una controversial ley que los críticos dicen es un golpe a la democracia y hará más difícil el acceso a información pública gubernamental en el territorio que tiene un largo historial de falta de transparencia gubernamental. Así que esta medida, firmada por la gobernadora, nuevamente una controversia autoinfligida. Si la gobernadora hubiera firmado el proyecto de las escoltas y hubiera vetado este proyecto, la ola de simpatía que le comenzó el jueves cuando presentó la demanda contra Luma hubiese continuado y hoy estaríamos todos obligados a aplaudir las acciones de la gobernadora. Tomás Rivera Chávez estaría molesto, pero allá él. En cuanto a las escoltas, nadie estaría molesto. Ya está corriendo por ahí una canción en merengue, burlándose de la gobernadora por el veto a las escoltas. Bien pegajosa, me la enviaron. Bien pegajosa. Con estas acciones, la gobernadora derrota o detiene por lo menos la buena. Yo no creo que fue tan fuerte. Creo que la buena imagen o la reacción positiva sobre la demanda de Luma, no creo que duró más de 24 horas. Ahorita voy a ese tema después de la pausa. Pero cualquier cosa positiva que la gobernadora se hubiera ganado con la acción del jueves, ya este fin de semana lo mató la propia gobernadora. En acciones que en nada adelantan las causas de su gobierno. Ni la causa gubernamental, ni mucho menos la causa política. ¿Cuál es la explicación? Yo de verdad desconozco. A mí me costaba trabajo pensar que la gobernadora iba a vetar el proyecto de las escoltas. El proyecto de la transparencia gubernamental, aunque creo que es un error haberlo firmado, tristemente hay que decirlo, el gobierno del PNP históricamente se ha destacado por negar información que tiene que ser, que es pública,
y complicarle a los gremios periodistas, a los periodistas y a diferentes instituciones el acceso a información pública. Así que creo que es un error, y vuelvo y repito, si la gobernadora tuviera una favorabilidad en las encuestas, donde la gente estuviera encantado con la gestión de la gobernadora, donde la opinión pública fuese que vamos mejorando, que el cambio se está sintiendo, pues quizás el país diría, bueno, a lo mejor es que la gobernadora tiene razón y yo no he entendido esto bien. Pero la gobernadora está actuando como si estuviera en un gobierno que goza de un 55% de aprobación del pueblo. Y no. O sea, tú puedes estar en una posición de mucho poder político y por ende darte el lujo de perder algo de poder político por tomar una decisión que a lo mejor el país no va a entender. Pero vetar el proyecto de las escoltas adelanta algún principio, algún valor extraordinario del servicio público que la gobernadora nos los puede explicar. Firmar el proyecto para hacer más difícil el acceso a información pública. ¿Cuál era el problema? Ese párrafo que les leí era una generalidad. ¿Cuál era el problema que había que resolver? Ninguno. No es parte de la plataforma de gobierno de su partido. Simple y sencillamente se crea la gobernadora una nueva controversia pública. Que esto es algo que la inmensa mayoría de la gente, lo de las escoltas, miren, debe estar la gente furiosa por ahí. Ya le dije que hay hasta una canción por ahí corriendo a ritmo de merengue. Lo de acceso a información pública no le va. Yo sé que la mayoría de la gente no sabe ni qué es eso y la gente no piensa que ellos van a estar pidiendo información. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que has molestado a todo el mundo que tiene un micrófono o una computadora para escribir y que tiene un medio de comunicación para comunicar. Con esa acción, la gobernadora a un sector de la población lo molesta profundamente. Y ese sector precisamente son los periodistas, los analistas, los comentaristas, que sí entienden la importancia que es que el país, los ciudadanos en el país tengan un rápido acceso y fácil acceso a información pública. Pero ya, como les dije ahorita, hasta el Washington Post la está criticando. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:28 de la tarde de hoy lunes, inicio de semana, lunes 15 de diciembre del 2025, y tengo aquí en los estudios un gran amigo de muchos años,
no es que estemos viejos, pero una amistad de muchos años. El amigo licenciado Fernando Llovera, director ejecutivo, el título tuyo, ¿verdad? De Fideicomiso y presidente de Para Naturaleza. Okay. De Para la Naturaleza, que ha estado en estos días, él y otros miembros de la organización de Media Tour en la campaña bajo el sugestivo título de Lo Vale Todo. Buenas tardes, un placer tenerte aquí, Ferdi. Gracias, Aníbal, gracias. Igualmente, un placer increíble poder compartir contigo. Bueno, yo sé muy bien lo que es Para la Naturaleza, sé muy bien lo que ustedes hacen desde todas las perspectivas. Mi familia, pues, es en directa, indirecta, histórica, educativamente, parte de las cosas que ustedes y mis hijos se beneficiaron mucho de las cosas que ustedes promueven, hacen. Pero, bien brevemente, dile a los radioescuchas qué es Para la Naturaleza, cuáles son los objetivos de la organización. Y los otros días, en una de estas entrevistas, entendí que el fideicomiso es más amplio que Para la Naturaleza, el fideicomiso de conservación. Sí, mira, el fideicomiso es como la ente matriz, y Para Naturaleza es una organización que se crea para operar todos los programas educativos, el manejo de las áreas naturales, o sea, todas las operaciones recaen en Para la Naturaleza, pero el titular, ¿verdad?, de los terrenos y del fondo total es el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. ¿Y qué hacen los dos en combinación? Bueno, no, el fideicomiso pues entonces es el que provee los fondos, ¿verdad? Y la capacidad y la dirección para la naturaleza. Para la naturaleza, pues, ¿verdad? A través del fideicomiso desde hace 55 años, desde 1970, se ha dedicado primero que nada a proteger áreas naturales de alto valor ecológico. O sea, Puerto Rico en aquella época estaba por debajo del 5% de áreas protegidas, principalmente del Departamento de Recursos Naturales y las agencias federales, pero en realidad Puerto Rico no puede ser sustentable ni puede ser saludable como organismo vivo con esa cantidad de terreno protegido. O sea, y entonces ahora a través de los años se ha establecido a nivel mundial que el estándar es que cada país debería proteger al menos un 30% de su territorio, y allá hay más de 100 países que han firmado acuerdos en esta dirección. Para el 2030 la meta explícale lo que es lo que significa proteger parte del territorio, o sea, terrenos protegidos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues mira, cuando empezamos en el 70, lo que significaba en aquella época para mucha gente que era terrenos baldíos, ¿no? Que no servían para nada y que hacíamos nosotros teniendo terrenos ahí sin sacarle una utilidad. Yo creo que a través de los años eso ha cambiado, y eso lo que significa hoy en día es que poder entender, ¿verdad?, que Puerto Rico es un ente viviente, que nosotros estamos viviendo entre esos otros cuerpos, y que para poder tener bienestar y salud tenemos que proteger al menos ese 30-33% en el caso nuestro que nos propusimos como meta de país, o sea, que todos juntos pudiésemos tener ¿Y qué por ciento vamos? Vamos por el 17% eso ahora cuando mismo. Tú combinas lo de ustedes con las zonas protegidas por el gobierno. Sí, todo el mundo. Okay. Vamos por el 17%. El gobierno, Departamento de Recursos Naturales, otras ONG, el gobierno federal y nosotros. Sí, vamos por el 17, o sea que nos queda, estamos por la mitad del camino. Okay. Sí. Yo conozco, obviamente, no todas, pero muchas de las propiedades, las he visitado en algunas ocasiones contigo, pero menciónale algunas de las propiedades que tiene Para la Naturaleza y el fideicomiso. Sí, bueno, empezando los centros de visitantes, que lo que hemos hecho es unas restauraciones históricas y las hemos convertido en centros de visitantes y en centros educativos. Empezamos por la Hacienda Buenavista en Ponce, en el 89, después en el 91 las Cabezas de San Juan en Fajardo, después hicimos la Casa Ramón Pauri Giralt en el Viejo San Juan, después completamos la Hacienda La Esperanza en Manatí, y ahora estamos trabajando, ¿verdad?, en términos de centro visitante, el antiguo acueducto del Río Piedra y el Faro de Culebrita. Pero esos son los centros visitantes. Tenemos básicamente 90 áreas naturales protegidas a través de toda la isla, desde el cañón de San Cristóbal. El cañón de San Cristóbal, que no solamente lo protegieron, sino que lo limpiaron. Sí. Aquello era un vertedero clandestino. Se logró parar toda la tirada de basura en el cañón y ya pues llevamos más de 50 años, ¿verdad?, en recuperación ecológica allí. Tienes donde me llevaste a obtener la experiencia de los, ay Dios mío, de los murciélagos. Ah, sí, Guayanilla, entre Guayanilla y Peñuela.
Sí, eso es un espectáculo. Todas esas son cosas que están ocultas, ¿no? Tenemos, protegemos el Coquihuajón, Sierra Bermeja, Sierra Pandura. Tiene un área, te estoy preguntando porque no recuerdo, en lo que era Roosevelt Road. Sí, manejamos. Eso se traspasó a mi gobierno, sí, si mi memoria no me falla. Sí, fue bajo tu administración y todavía hoy pues tenemos un centro visitante allí también, en el área de cerca de donde está la marina allí, al frente, donde está el ferry. La Playa de los Machos. Cubrimos todas las áreas de la Playa de los Machos y Punta Medio Mundo y Daguao también hacia Naguabo. Son más de 3.400 escuelas que están protegidas, ¿verdad? Para la naturaleza. Ok, ¿de qué se trata la campaña Lo Vale Todo? Pues mira, yo creo que estamos empezando a comunicar, ¿verdad? Desmentir, ¿verdad? La falacia de que la naturaleza no tiene valor. De que pues todo lo que importa es empleos y desarrollo y que eso es lo único que nos trae bienestar. Así que eso, para que empecemos a valorar, ¿verdad? Y entender el valor no tan solo económico que lo tiene, sino el valor de salud, el valor de una mejor calidad de vida que nos da la naturaleza. Y eso es lo que estamos tratando de apropiarnos, ¿no? De que el valor no es el económico solamente, que el valor es un valor del país y un valor de la salud de todos nosotros. Si te preguntara, número uno, desde el punto de vista de tu organización, ¿cuál es la mayor o mejor oportunidad que hay para adelantar las causas de ustedes? Y por otro lado, hoy en el Puerto Rico del 2025, ya a la vuelta del 2026, ¿cuáles son las áreas de mayor riesgo? Pues mira, este año específicamente, el 2026, el mayor riesgo es lograr, ¿verdad? Que se proteja lo que se ha establecido en el PUT, que es el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Se trabajó muy fuertemente por varias décadas y varios gobiernos trabajaron en esto y se logró en ese plan establecer que el 32%, no deben 1%, pero el 32% de la isla debe estar protegido. Y eso fue la determinación que se hizo hace 10 años atrás. Ahora le toca una revisión y ya estamos empezando a oír los truenos, los vientos, de que no hay espacio en Puerto Rico para desarrollar y que hay que reducir el área de conservación para poder lograr esas metas de desarrollo económico, lo que nosotros entendemos que es una falacia. Terrenos de desarrollo tenemos que ser bien inteligentes y efectivos y eficientes usando nuestro terreno, pues somos una isla pequeña. O sea que es el estilo del desarrollo que debemos, lo que debemos estar mirando. Recientemente como que resurgió en esa onda que tú hablas, no sé si llegó hasta radicarse un proyecto de ley, pero para debilitar o revertir lo que pues fue una batalla de mucha gente, incluyéndolo a ustedes, y en la que mi Piti, en paz descanse, dio batallas grandes de quitarle cierta protección al corredor ecológico del este. ¿Qué han escuchado de eso? Bueno, eso es un proyecto de ley que está radicado y está bajo consideración. Nosotros nos estamos, ¿verdad? Nos expresamos en oposición. Establece, ¿verdad? Se le da crea una nueva capa de planificación, en este caso a nivel más privado, en donde pues ya está el PUT, ya hay una planificación ahí. Así que lo que se busca, ¿verdad? Es siempre promover más y más el turismo, pero el turismo usa espacios naturales preservados, no tan solo espacios naturales que tienen que ser impactados por hoteles. Así que sí, es la misma batalla de que todo tenemos que usarlo, todo tenemos que desarrollarlo, y que que necesitamos eso para poder tener una economía saludable. Recientemente vi que ustedes también comparecieron a las vistas que se llevaron a cabo allá en el área oeste para el desarrollo en Cabo Rojo, se me olvida el nombre. Esencia. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen con Esencia? Bueno, ahí, Aníbal, si tú ves el mapa de ese proyecto, te das cuenta, son casi 2.000 cuerdas de terreno. En Puerto Rico 2.000 cuerdas de terreno es un montón de terreno. Y si miras el desarrollo, es pues lo mismo que estamos hablando, es masivo, son 5 hoteles, golf, muchas más estructuras. O sea, el espacio completo
sí, está ocupado, ¿verdad? Y siempre se confunde que el golf es verde y que es conservación, pues, pero la realidad es que los campos de golf son de los más contaminantes que hay porque usan muchos químicos y tienen mucho impacto de maquinaria. Así que no, para nosotros no consideramos eso conservación, sino al revés, un impacto significativo. Así que es la magnitud y la exageración de un proyecto de esa índole, porque no podemos hacer un hotelito de 25, 50 habitaciones o tener 200 por toda la isla, hoteles más medianos o pequeños que lo operen residentes y ciudadanos puertorriqueños. No, tenemos que tener estos mega proyectos y ese es el modelo que entendemos que no se justifica y que le hace mucho daño a la naturaleza. ¿Cómo se financia para la naturaleza y fideicomiso y de qué forma la gente puede ser parte de los esfuerzos de conservación a través de ustedes? Pues mira, nosotros obviamente hemos logrado fiscalmente tener un fondo total que apoya un 60% de nuestras operaciones y el otro pues son fondos que levantamos y recaudamos para poder seguir haciendo más proyectos. Así que y esos proyectos vienen de servicios que damos como los tours, ¿no? Los recorridos guiados, tiendas, alquilamos algunos espacios a agricultores, pero casi una tercera parte viene de donaciones de fundaciones, de gobierno y de individuos. Así que sí, eso es un área que ha crecido mucho y que es fundamental, ¿verdad? Para poder lograr que Puerto Rico, ¿verdad? Tener ese Puerto Rico sustentable que Si alguien queremos. quisiera donar ya en el plano individual, digo, también en corporativo, lo que sea, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, que en nuestra página web paranaturaleza.org, ahí va a salir la página de la campaña la conservación lo vale todo. Y ahí en esa misma página puede hacer el donativo. Yo les invito a que visiten algunas de las propiedades. La Esperanza es un lugar hermoso, tiene un valor muy especial para mi familia. Las Cabezas de Fajardo, la Hacienda Buenavista allá en Ponce, estoy hablando de las que yo he visitado. Sí. Y pues de verdad es un ejemplo claro de cómo tú puedes combinar la conservación con la educación y con una experiencia turística, porque básicamente uno va allí como turista. Correcto. Y de recreación y tenemos muchas veredas abiertas, tenemos más de 10 veredas ahora mismo. Invitamos a la ciudadanía a que utilice esas veredas que son autoguiadas y están señalizadas. ¿Siguen haciendo lo del yunque por la noche o ya no lo tenemos un recorrido en el yunque por la noche porque tenemos otro centro de visitantes allí en el yunque con un acuerdo con el Forest Service allá. Bueno, yo puedo dar fe, mis hijos, ¿cuál era el título que hacían los veranos allí? Talleres de inmersión. Sí, mis hijos estuvieron varios veranos allí en el fideicomiso y llegaron a ser, qué sé yo, familias de Paranaturaleza. Sí, son familias. Y pues Piti, que en paz descanse, era una fanática de Ferdi y del fideicomiso de para la naturaleza y es una organización que para nosotros en el plano familiar tiene mucha importancia. Gracias, Aníbal, por ese apoyo que siempre nos has dado. Bueno, pues ya saben, primero visiten las facilidades, entren a la página de Para la Naturaleza, ahí como han dicho ellos, hay elementos educativos, de simplemente disfrutarse de la naturaleza y denle su apoyo. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Luego de esa agradable conversación tendremos que entrar nuevamente a temas no tan agradables. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:46. Se la tengo que dar a la gobernadora porque en mi primera intervención dije que debía ser clara y decir por qué vetó el proyecto de las escoltas. Ya lo dijo, porque ella no va a renunciar a la escolta. Leo del periódico Metro, esto acaba de salir a las 4:28. Gobernadora asegura que no renunciará a su derecho a escoltas tras salir de la fortaleza. La gobernadora Jennifer González afirmó el lunes que no renunciará al derecho a escoltas una vez concluya su mandato. No voy a renunciar a ese derecho. Ahí está. Primero, que la gobernadora llame eso un derecho. Eso es un privilegio. Que llame eso un derecho. El gobierno que se ha hecho cómplice
de las barbaridades que hace ICE con nuestros inmigrantes, con hermanos que viven aquí, sin respetarle los derechos más básicos? Ok, yo le voy a hacer un llamado a la Asamblea Legislativa. Ya sabemos dónde está parada la gobernadora. Pero ustedes, los legisladores, unánimemente entendían que prospectivamente hay que quitarle las escoltas a los exgobernadores, a los gobernadores que sean exgobernadores en el futuro. Yo creo que se la tienen que quitar a los que a los que son exgobernadores ahora. Y creo que hay que hacerlo y que sean ellos los que vayan al tribunal a ver si el Tribunal Supremo se atreve a repetir la barbaridad de hace 20 años atrás. Pero esto es bien sencillo. Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez, Juan Oscar Morales. Creo que es el 13 de enero que empieza la sesión legislativa. Vuelvan a aprobar el mismo proyecto. El mismo. Se lo envían a la gobernadora rápido. Ahora aplicaría en enero el término de 10 días. Y la gobernadora no puede dar veto de bolsillo. Tiene que dar veto expreso. Y ustedes saben cuál es la gran diferencia. Que con 2/3 partes se le puede ir por encima al veto de un gobernador y se convierte en ley. Así que si de verdad la delegación del PNP quiere eliminar las escoltas, por lo menos prospectivamente, a los exgobernadores, lo que tienen es que hacer es aprobar el proyecto, enviárselo a la gobernadora lo va a vetar porque ya lo ha dicho, y ustedes, con 2/3 partes, si se aprobó por unanimidad, no debe haber ningún problema, le van por encima del veto y se convierte en ley. Y que cuando Jennifer González sea exgobernadora, que probablemente va a ser en enero del 2029, y ella pida la escolta y el superintendente de turno en ese momento se la niegue al amparo de esta ley, pues que ella vaya al tribunal. Que ella vaya al tribunal. Pero eso es así de sencillo. Aprueben el proyecto en enero, envíenselo rápido, va a tener 10 días, tiene que ponerse por escrito, oficialmente, le llega a ustedes el veto y ustedes en 24, 48 horas van por encima del veto y se convierte en ley. Bueno, vamos al otro tema, el tema que fue positivo para la gobernadora, pero los invito a que escuchen, vean y escuchen mi análisis del viernes pasado. Mi análisis del viernes pasado sobre la decisión de la gobernadora de demandar a Luma bajo la teoría de nulidad. Y en ese análisis dije que a corto plazo era una victoria para la gobernadora, caía bien en la opinión pública, pero que a mediano y largo plazo, cuidado. Y que creía y entendía que la gobernadora, como está desesperada por noticias positivas, aunque lo que ha hecho hoy son todas noticias negativas, pero yo no entiendo ya nada de sus estrategias gubernamentales y políticas, pero que como ella estaba desesperada en una buena noticia, particularmente en lo de energía, pues que se jugó esta movida de la nulidad, que es una teoría totalmente diferente a la que ella había planteado durante la campaña y a la que había planteado durante los primeros 11 meses de su gobierno, que era que Luma no había cumplido con lo que dice el contrato. Repito lo que dije el viernes, y creo que esto es lo más importante. La demanda de Jennifer González contra Luma no es contra Luma. No se le imputa ningún acto impropio en esa demanda contra Luma. La demanda del jueves pasado es una demanda del gobierno contra el gobierno, porque todos los actos que se alegan que llevaron a adoptar un contrato nulo que nunca existió, todos son actos gubernamentales del gobierno de Pedro Pierluisi. No hay una sola alegación de que fue que Luma engañó al gobierno, que Luma entregó documentos falsos, no. O sea, todo lo que dice ahí, no hay una sola alegación de actos ilegales de Luma. O sea, el gobierno de Jennifer González renunció a demostrar en el tribunal, el de la opinión pública ya está adjudicado, que Luma no ha cumplido con sus obligaciones. Porque que si no votaron los 2 miembros del interés público, que si la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y el director ejecutivo, todo eso son acciones del gobierno.
Pero el viernes le dije, vuelvo y repito, pueden ir a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, está la grabación del programa. Les decía que a corto y a mediano plazo esto no iba a ser tan sencillo. Y bendito, ya el sábado los titulares en la prensa no eran buenos para la gobernadora. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día del sábado, si la puedes ponchar ahí. Choque legal que atenta contra la reconstrucción. El litigio genera incertidumbre sobre el futuro del sistema eléctrico, mientras expertos y voces del sector comercial temen el efecto que tenga la demanda en los trabajos para renovar la infraestructura. Uno de los asuntos que le dije el viernes pasado era precisamente cómo esto iba a afectar todos los procesos ante FEMA y el gobierno federal. Primera plana del sábado del Vocero. Esto no duró nada. Asoma batalla de alto voltaje. Luma advierte que utilizará todas las defensas en derecho que procedan, mientras que el gobierno confía en que logrará salida del consorcio y descarta retomar la operación del sistema energético. Titular dentro del periódico El Nuevo Día. En un mar de incertidumbre el sistema eléctrico. La demanda del gobierno contra el consorcio que opera la red sumerge al país en un escenario incierto que podría provocar retrasos en la reconstrucción y desenlaces insospechados. Nada de esto es bueno. Y esto fue el sábado. Domingo. Reemplazar a Luma supone un reto millonario. ¿Cuáles son las preocupaciones que han salido? Muchas de las que anticipé el viernes en mi programa. Ya mucha gente lo ha visto en mi plataforma en mi canal de YouTube. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones? Número uno, ¿cuánto va a costar el litigio per se? Pues esto está apenas comenzando. Número dos, el peligro de que se atrase más la reconstrucción y el uso de los fondos federales. Tercero, que aun si la gobernadora logra lo que quiere, al final acabemos pagándole más al que venga a sustituir a Luma. Y va a haber un periodo en el que vamos a estar pagándole a los dos, si es que se acepta la teoría de que Luma se tiene que quedar en una transición, porque como expliqué el viernes, tú dices por un lado que el contrato es nulo, que se vaya, que el contrato nunca existió, y por otro lado le dices, no, pero dame el año de transición que está en el contrato que tú estás diciendo que es nulo. Pero aún si se aceptara la teoría de la gobernadora, pues va a haber un periodo que vamos a estar pagando dos veces, porque le vamos a estar pagando a Luma, más vamos a tener que empezar a pagarle al que viene para que vaya entrando y se vaya acomodando. Y en medio de eso, pero eso lo dejo para después de la pausa, Francisco Domenech, que la gobernadora anunció esto el jueves, Francisco Domenech hizo conferencia de prensa el viernes, volvió a hablar del tema ayer, todos los días tratando de repetirlo, pero ayer se dedicó a atacar directamente al gobierno de Pedro Pierluisi. Regreso con eso y más sobre energía luego de la pausa. Bienvenido a los radioescuchas de Radio Raíces. Bueno, les decía que Francisco Domenech ha hecho conferencia de prensa el viernes, el día después del anuncio. Ayer nuevamente, en los domingos que atienden a la prensa, estuvo Francisco Domenech y todo es repitiendo lo de la demanda de Luma. No sé si hoy ha tenido comparecencias públicas, pero en el periódico Noticel, bajo la firma de Santiago Omar Escobar, destacan cómo Francisco Domenech lo que trató de enfatizar es que bajo el gobierno anterior no se fiscalizaba Luma. O sea que la estrategia del gobierno de Jennifer González es seguir declarándole guerra a la gente de Pierluisi. Tenga razón o no tenga razón, esos son otros 20 pesos. Y ahorita voy a Pierluisi. Dice el titular, en el marco de la demanda contra Luma, Domenech recuerda, gobierno anterior no fiscalizó. Entonces, una nota bien interesante porque dice algunos párrafos, durante una intensa sesión de preguntas de la prensa, Domenech alegó que la falta de fiscalización fue uno de los principales señalamientos que la hoy gobernadora
hizo durante la campaña electoral y que, según alegó, motivó su promesa de ir tras la cancelación del contrato con el operador privado. Entonces, cita textual, ustedes saben bien quiénes no estaban fiscalizando al contrato. La persona que se supone que lo estuviese fiscalizando desde Fortaleza, tan pronto concluyó el cuatrenio, pasó a trabajar para Luma. El récord histórico está ahí. Dice la nota de Noticel, las expresiones del secretario constituyen una admisión explícita de que no hubo una supervisión efectiva del contrato durante la pasada administración, que también fue liderada por PNP, pese a que Domenech intentó en repetidas ocasiones distinguir entre gobiernos al señalar que no son las mismas personas en los mismos puestos. Y obviamente se refería a el que en aquel momento ocupaba el puesto de secretario de Asuntos Energéticos, qué sé yo qué, Francisco Berríos Portela, que es cierto, se fue a trabajar con ¿cuántas? Una de las dueñas de Luma. Dice que Francisco Domenech evitó identificarlo directamente en varias intervenciones, asegurando incluso que se le escapaba el nombre del funcionario designado por la Fortaleza para trabajar los temas energéticos. Así que la gran estrategia es revivir la guerra con Pedro Pierluisi y su gobierno. Y da la casualidad que este fin de semana Pedro Pierluisi estaba de trullas con Tomás Rivera Schatz y el alcalde de Orocovis, Gardy Colón. Tweet de creo que es del sábado de Tomás Rivera Schatz. Si puedes poner ahí en pantalla el tweet. Durante la tarde de ayer me uní a la trulla navideña del municipio de Orocovis junto al alcalde Gardy Colón y el exgobernador Pedro Pierluisi, donde compartimos con los orocoveños y disfrutamos de la música. Agradezco el cálido recibimiento y las muestras de cariño. Feliz Navidad, Orocovis. O sea que mientras Jennifer González sigue en la guerra contra el gobierno de Pierluisi y los del gobierno de Pierluisi, Tomás Rivera Schatz se lo llevó de trulla a Orocovis. Y no solamente eso, puso muchas fotos. Aquí escogí una nada más, donde se ve Pierluisi con una barba. Parece que a los gobernadores nos da por dejarnos barba. Gardy, hay un muchachito ahí joven, no sé quién es, y Tomás Rivera Schatz. Así que, por un lado, Jennifer González haciendo... Y yo no estoy diciendo que eso no sea verdad. Lo único que le estoy diciendo es, ya les dije que hay dudas sobre su capacidad como administradora gubernamental. Yo creo que ya el país está cuestionándose si de verdad tiene la capacidad para gobernar. Pero ahora yo empiezo a ver también una incapacidad como política, que es lo que era su fuerte. Entonces, desde el punto de vista de comunicación pública, o sea, el jueves, cuando ella demandó a Luma, mire, hasta los pierluisistas aplaudieron. Pero ¿por qué el domingo entonces tiene que volver a caerle encima Francisco Domenech al gobierno de Pierluisi? Y mientras eso sucede, Tomás Rivera Schatz llevándose a Pierluisi de trullas en Orocovis. Y para terminar hoy con el tema de energía, espero mañana tener a Ramón Luis, mucho que analizar sobre el tema energético con Ramón Luis Nieves, solamente en términos del pleito. A esta hora todavía el Tribunal Supremo no ha certificado el caso, o sea, no se lo ha quitado el Tribunal de Primera Instancia. Me está curioso, yo pensé que el Supremo lo iba a hacer bien rápido, y a esta hora, contrario a lo que yo pensaba, que lo dije el viernes, por lo menos ya son las 5:06 de la tarde, a esta hora todavía Luma no ha presentado lo que le llaman en el idioma de los abogados y del Tribunal Federal, el removal, que es básicamente la petición para llevarse el caso a el Tribunal Federal. Yo creo que antes que termine esta semana, una de esas dos cosas o las dos van a suceder porque no son incompatibles. Bueno, si el removal ocurre antes, pues ya el Tribunal Supremo no puede hacer nada hasta que la jueza Taylor Swain resuelva el removal. Así que antes de que termine esta semana,
creo que tendremos una visión más clara sobre cuáles van a ser los próximos pasos. Hasta ahora, como ustedes saben, el entredicho provisional que pidió el gobierno fue denegado, o sea que Luma ganó la primera. Yo no sé por qué pidieron un entredicho provisional, me parece que eso no tenía ninguna justificación en derecho, y la vista hasta ahora ante el Tribunal de Primera Instancia es el próximo lunes 22 de ahora de diciembre. Pero en tema energético, finalmente se aprobó uno de los contratos de generación temporera de energía. Ustedes recordarán que esto era lo que nos habían dicho que era necesario y que el proceso se iba a hacer de forma expedita para que en el verano pasado estuvieran los 800 megawatts ya disponibles. Se adjudicó de una forma, se habló primero de unas barcazas, después se dijo que las barcazas no podían venir, se canceló el proceso, se volvió a abrir. Hay 3 compañías que se le ha medio adjudicado, una para 400 megawatts, otra para 200 y otra para 200. Las barcazas revivieron después que habían dicho, y que era el Coast Guard el que había dicho que no se podían usar las barcazas. Pero página 11 del periódico El Nuevo Día: acuerdo con Power Expectations aumenta el costo de la energía temporal. El negociado afirmó que los parámetros que había aprobado se basaban en unas garantías de compra que fueron excluidas. Ya se dio la aprobación por el negociado de energía de uno de estos contratos para 400 megawatts. El costo va a ser cercano a los 22 centavos si es por gas natural y 32 centavos si por instrucciones de Luma, de Luma, tienen que utilizar diésel, obviamente, pues cuando no falle el gas natural. La nota dice que el precio está un poco más alto del que originalmente se había pactado, lo cual a uno pues le levanta banderas de preocupación, pero le tengo que admitir que por lo menos la explicación que dan aquí, no sé los detalles, un poco se justifica. Dice que el acuerdo original que se había anunciado en julio era 20.3 centavos por el kilovatio hora. Ahora subió, como les dije, a 22 centavos. Pero ¿qué sucede? Que en el contrato original el gobierno se obligaba a contratarlos por 8,000 horas anuales, y si no los usábamos había que pagarles. Eso, que aparentemente fue criticado, se le eliminó, y obviamente en la medida en que tú no tienes una certeza de cuántas horas el gobierno va a comprarte energía, pues tienes que subir un poco el precio. Yo no voy a entrar, no conozco los detalles, pero simplemente quiero destacar que finalmente ya se tiene el contrato con una de las 3 compañías. La de las barcazas se sigue dialogando, no hay mucha información dónde está eso. Y la tercera, que se me olvida el nombre por aquí, el rumor es que la de Javelin, Gothams es la de las barcazas. La de Javelin, el rumor es, bueno, no el rumor, ha trascendido que después que le dieron la preadjudicación, están pidiendo que cambien las condiciones. Se dice que si no se logran la negociación o con Gotham o con Javelin, entonces Power Expectation, que es la que se les aprobó ayer, el viernes, podría aumentar de 400 a 600 u 800 megavatios. Todavía falta la aprobación de la Junta de Control Fiscal, pero antes que termine el año 2025, por lo menos ya desde el punto de vista de las entidades gubernamentales del gobierno de Puerto Rico, está aprobado el primer proyecto de generación de energía de emergencia. Bueno, y en otros temas, esta mañana escuché no, espérate, que se me quedó una cosa, espérate, por poco quedó esto, lo de Josué Colón. Brinqué yo mismo un tema sobre el contrato, la demanda. En la demanda, que yo la leí, se hace una alegación de que Josué Colón se negó a firmar la carta de extensión del contrato de Luma el 30 de noviembre del 2022 porque estaba en contra de la extensión.
Cuando yo leí bien la demanda, ese no es un punto de por qué el contrato es nulo, pero lo mencionan. Y Josué Colón se ha ido de Media Tour repitiendo y repitiendo eso. Inclusive usan un lenguaje como si el hecho de que Josué Colón no hubiera firmado la carta es lo que obligó a que fuera la Junta de Gobierno de la autoridad, lo cual en estricto derecho es totalmente equivocado. Josué Colón es un empleado de la Junta de Directores. La Junta de Directores es la que tiene que aprobar todos esos tipos de contratos. Pero nada, yo no recordaba que Josué Colón públicamente hubiera objetado la extensión del contrato del 30 de noviembre del 2022, que es el acto que el gobierno de Jennifer González está pidiendo nulidad. Pero dije, bueno, a lo mejor está en el récord interno de gobierno. Esta mañana, los chicos de Puestos para la Mañana, Jonathan Lebrón y Luis Herrero, hicieron referencia y pasaron audios y videos de la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica del 30 de noviembre, en la que se aprobó la extensión al contrato y la carta, que ellos le llaman carta, que básicamente es una carta que enmienda el contrato. En Puerto Rico, por una ley que promovió el hoy alcalde de Dorado, el amigo Aníbal José Torres, cuando era senador, las reuniones de las juntas de directores de entidades públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica tienen que ser públicas en el sentido de que se transmitan por internet y tienen que quedarse archivadas en el archivo público. Pues los chicos, Jonathan y Luis, se metieron a la página de Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, encontraron los videos y los audios de todas las reuniones y resulta que en esa reunión se escucha a Josué Colón hablando, pero por lo menos de lo que ellos escucharon, yo no me echaba al cuerpo la reunión. En ningún momento, en esa reunión de la Junta de Gobierno, el director ejecutivo primero responde a la Junta de Gobierno, pero también tiene una obligación de darle a la Junta de Gobierno su análisis de los asuntos, porque después de todo es el que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, está ahí metido en los asuntos. Pues en las intervenciones de Josué Colón en la reunión del 30 de noviembre, no levanta ninguna, por lo menos según los chicos de Puestos para la Mañana, ninguna objeción a la extensión del contrato. Es más, en el audio que yo escuché, que ellos pasaron esta mañana aquí, Gil Enseñat, que era el secretario de Vivienda, pero era el presidente de la Junta de Directores, hace una presentación un poco larga de cómo esto se le ha recomendado por las APP y dice que lo único que se está haciendo es cambiando la fecha de terminación del contrato, explica cómo la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica no se ha terminado y bla, bla, bla. Y entonces cuando él termina, que le pide objeciones o no objeciones, que pregunta si alguien de la Junta tiene preguntas o comentarios, interviene Josué Colón y lo que hace es aclarar para el récord que desde que se firmó el contrato original a ese día 30 de noviembre en que se va a extender el contrato, no ha habido ningún cambio en el ordenamiento legal, no hay ninguna ley nueva. Lo cual, pues parecía ser que lo que le estaba diciendo, asesorando a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, miren, ustedes pueden firmar esto porque aquí estamos en el mismo ordenamiento legal que estábamos anteriormente. Así que creo que nuevamente, como les dije, el jueves todo el mundo estaba celebrando, casi todo el mundo estaba celebrando la acción de la gobernadora. Pero si Josué Colón se opuso en el 2022, que produzca la evidencia. Y si no se opuso en esa junta de gobierno, pues una de dos. O no estaba en contra en ese momento. Bueno, una de tres. O no estaba en contra en ese momento. O decidió no descargar su responsabilidad como director ejecutivo. O no lo hizo porque era un miedoso. Una de dos. Si no
levantó objeciones en el 20. Aquí hay solo dos posibilidades. Si Josué Colón nos está diciendo la verdad ahora, de que el 30 de noviembre del 2022 él estaba en contra de ese contrato, pero no lo dijo para el récord, pues entonces es un miedoso. Y no debería ser sal de energía. Porque el día que Jennifer González le diga que haga algo en lo que él no cree, lo va a hacer. O nos está mintiendo ahora. Y nunca se opuso. O sea, Josué Colón creo que tiene la obligación de mostrarle al país, mire, aquí está la carta que yo le envié a la Junta de Gobierno. Aquí está el email privado que yo le envié al presidente de la Junta de Gobierno. Aquí está mi participación en la Junta de Gobierno, en la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero por lo menos lo que trascendió esta mañana aquí en Radio Isla, en Puestos para la Mañana, es que en esa reunión en la que se aprobó la extensión del contrato, Josué Colón no levantó objeciones y por lo menos la intervención que yo escuché, que pasaron aquí en Radio Isla, lo que daba a entender era que Josué Colón estaba aclarando para el récord que todo estaba bien. Estas son las cosas. Le dije ahorita al principio de mi intervención aquí, en este momento, la demanda yo la leí. Ese punto de que Josué Colón se opuso en el 2022 no es un punto legal. Ellos no están alegando que no se aprobó correctamente en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos están alegando que no se aprobó correctamente en la Junta de las APP. Y también tiene otra alegación sobre el negociado de energía. Ese fue un punto solamente político bajo la teoría de que Josué Colón tiene una gran credibilidad ante el país. Bueno, pues si es así, Josué Colón produce la minuta de la Junta de Gobierno, el video y el audio de tu participación. Y si no lo hiciste en la Junta de Gobierno, produce la carta, el correo electrónico, lo que sea. Y yo creo que el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha dado entrevistas de prensa, Gil Enseñat, creo que ese es el nombre completo, debería decir, ¿no? Si Josué Colón en el 2022 expresó objeciones a la extensión del contrato, porque esto va a la credibilidad del SAR de energía. Bueno, y en otros temas, no sé si ¿cuánto me falta para la pausa? Un minutito. Bueno, pues no voy a entrar en otros temas. Tiene de verdad el planteamiento, la acción legal de la gobernadora requiere fortalecerse. No la veo, o sea, el hecho de que Francisco Domenech haya tenido que revivir a Pierluisi y echarle la culpa de todo al gobierno de Pierluisi sobre Luma. Ahora, estas dudas sobre la declaración de Josué Colón, si de verdad se opuso o no se opuso en el 2022. Ah, y los chicos de Puestos para la Mañana dijeron algo que yo no me acordaba, pero que estoy haciendo memoria y es cuestión de buscarlo en los récords públicos. Luego de las elecciones y antes que lo nombren SAR de energía, presumo que en un momento en que Josué Colón entiende que se va a quedar sin trabajo, alegadamente Josué Colón le pidió una dispensa a la Oficina de Ética Gubernamental preguntándole si él podía hacer igual que Berrío, el que estaba en Fortaleza, si él se podía ir a trabajar a Luma, y le dijeron que no. Bueno, pero si pidió una dispensa es porque tenía interés de irse a trabajar con el demonio, con quien él alega que en el 2022 él se opuso a la extensión del contrato. ¿Cómo es que después, 2 años después, te quieres ir a trabajar con ellos y 1 año después estás diciendo que son el diablo y el demonio y quieres salir de ellos? Lo dije desde el principio el viernes pasado. Yo soy de los que entiendo que Luma se tiene que ir. Pero yo vengo aquí a analizar
Y si la estrategia legal de la gobernadora no le va a funcionar, se los voy a decir. Y si Josué Colón está creándose serios problemas de credibilidad, lo tengo que decir. Son las 5:22. Regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:27 de la tarde de hoy, lunes 15 de diciembre del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. También la vas a encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play y también en mi canal de YouTube. Si no te has registrado en mi canal de YouTube, eso es gratis, te invito a que lo hagas. Escribes mi nombre en el buscador y ahí vas a encontrar mi canal donde están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Le das a la campanita y ahí quedas registrado y recibirás un aviso cada vez que haya un video nuevo disponible. Bueno, nada como el internet. Sí, lo encontré. Me equivoqué, no fue en la transición. Esto es peor. La extensión del contrato de Luma es el 30 de noviembre del 2022. Y Josué Colón dice que él se opuso porque eso era ilegal. Y esa es la teoría por la cual el contrato es nulo. Pues en el verano del 2023, o sea, 6 meses después, Josué Colón le pidió una consulta a ética gubernamental si él podía irse a trabajar para Luma o para Genera. Y la Oficina de Ética Gubernamental le contestó que estaba impedido. Dijo que en el caso de Luma tenía que renunciar y esperar un año porque ha supervisado los trabajos del operador privado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. Paréntesis. Cuando se están quejando del gobierno y de Berríos que no fiscalizaba, pues José Colón era el director de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo Pierluisi. Y en el caso de Genera, la Oficina de Ética le dice tienes que esperar 2 años porque él formó parte del Comité de Alianzas Público-Privado que los cogió. Así que Josué Colón tiene que explicar, número 1, ¿dónde para el récord él se opuso a la extensión del contrato? Y cómo, si él creía que ese contrato era ilegal y nulo, unos meses después estaba considerando irse a trabajar para Luma. Digo, tuvo suerte, porque si hubiera ido a trabajar para Luma y ahora el gobierno de Jennifer logra que anularan el contrato, se quedaba sin trabajo. No hay nada como el internet, simplemente escribí 2 o 3 palabritas y me salió la información con los detalles que les acabo de dar. Sí, Josué Colón, 6 meses o menos después de alegadamente decir que estaban actuando de forma ilegal al extenderle el contrato a Luma, quería, o por lo menos estaba considerando, irse a trabajar con Luma. Mucho que explicar Josué Colón en este momento. Bueno, esta mañana, también en Puestos para la Mañana, hicieron referencia a una historia que está en la sección de deportes del periódico Primera Hora y que admito que, aunque yo soy fanático del deporte, no me había fijado en ella. ¿Y por qué es importante? Aparte de la tragedia humana y de la insensibilidad que estamos viviendo bajo el gobierno de Donald Trump, porque nuevamente tenemos una evidencia de la colaboración de la Policía de Puerto Rico con las agencias federales ICE para destruirle la vida a hermanos caribeños, centroamericanos, latinos que están aquí con nosotros. Historia en la página 27 de la edición impresa. Viven el horror de ser detenidos por ICE. Se trata de 2 exatletas de la Interamericana, el Darwin Colón, hondureño,
Ella, Raiza Melanie Sánchez, dominicana, ella fue representante olímpica de la hermana República Dominicana. Tienen 7 años de casado, ambos exaltados exatletas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Viven en el área de allá de San Germán. A Darwin lo detienen aparentemente, dice la nota de Yolimar de Jesús Pérez. Darwin, de 38 años, salía temprano de su residencia cuando fue interceptado en un principio por la policía estatal. No nos dicen por qué lo detuvieron. Minutos después, varios vehículos de agentes federales de inmigración rondaron su carro. Creo que alguien nos tiene que preguntar si es que los policías estatales llamaron a ICE, o si es que ICE va detrás de los policías, o si es que ICE le da instrucciones a los policías estatales para que hagan la primera intervención. Posteriormente arrestaron a su esposa de 37 años en su hogar cuando oficiales fueron a buscar en la residencia el pasaporte. Cita textual: mi esposa estaba arreglándose para caminar porque era temprano por la mañana. Cuando le pedí que bajara el pasaporte, que se lo diera a algún agente, también la empezaron a interrogar. Yo dije, no puede ser. Según el decatleta, ambos se encontraban legalmente en la isla con visas de estudiantes y ya habían iniciado un proceso de residencia permanente antes del arresto. ICE, sin embargo, los acusó de un supuesto overstay de visa, permanecer más tiempo de lo debido. A mí no me extraña que eso se haga lo que haya sucedido, pero eso es razón para llevárselo de la forma que se lo llevaron. Colón incluso aseguró que ya había preguntado en inmigración si era necesario dejar el país mientras se llevaba a cabo el proceso para adquirir la residencia permanente, y le dijeron que podía permanecer en Puerto Rico por 90 días. Aquí esto ya es diferente. Todavía teníamos 60 días más para vivir en Puerto Rico y aún así estamos en proceso de residencia. Pero los oficiales me dicen que tenían que detenerme y ahí empezó todo. Se lo llevaron arrestado. Él pudo, en un proceso horrible, estuvo en la cárcel esa... ¿cómo es que le llaman a la cárcel esa? La de los cocodrilos. En Florida. Finalmente él ha podido salir porque le pusieron una fianza de $1,500, pero su esposa todavía está presa porque le pusieron una fianza de $15,000. Obviamente usted ve la foto, sí, son negros. Yo no tengo la más mínima, no tengo la más mínima duda que aquí hay un racial profiling, que la policía de Puerto Rico lo paró, que hablaron con acento no puertorriqueño, que eran negros, y que probablemente la policía de Puerto Rico llamó a los agentes federales. Esto requiere explicaciones. Y es otra muestra de las barbaridades que están ocurriendo bajo estas políticas claramente discriminatorias de Donald Trump. Bueno, y en un tema que aquí hemos tocado y que seguiremos tocando por las implicaciones desde el punto de vista de política pública que conlleva, el Tribunal de Apelaciones esta mañana paralizó la vista preliminar contra Antoneishka Avilés, la joven acusada, la menor de edad, que ya tiene 18 años, acusada del asesinato de Gabriela Nicole. Ustedes recordarán que sus abogadas han hecho un planteamiento en derecho sumamente interesante. Yo no estoy diciendo ni si estoy a favor o en contra, pero a mí me hace mucho sentido de que cuando el código habla y las leyes de menores y el código habla de las edades que tú tienes que tener para que haya una renuncia automática del tribunal de menores al tribunal de adultos, en casos de asesinato tiene que haber una correlación entre la edad cronológica y la edad mental, y la alegación de que Antoneishka tiene una edad mental de cerca de 10 años. A mí me sorprendió que el tribunal, la jueza de primera instancia, la semana pasada, desestimó el argumento desde el estrado y hasta donde yo sé no puso una opinión escrita. Y yo les decía aquí que me parece que este es un asunto de estricto derecho que requiere un análisis profundo de nuestros tribunales y que probablemente debe llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Bueno, pues el Tribunal de Apelaciones hoy detuvo la vista preliminar que comenzaba hoy, no porque le dio la razón a las abogadas, pero el tribunal hizo lo correcto.
dijo, voy a detenerlo para examinarlo. Temprano en la mañana, también el Tribunal de Primera Instancia había determinado que una prima menor de edad, que es testigo y que la fiscalía había pedido que testificara a través de videoconferencia para no exponerse a una presentación pública, el tribunal determinó que no, que tenía que ser en persona, pero todo eso queda paralizado. Este es un caso extremadamente complicado. Los dos casos. En el caso de Antonejka, por este tema de la edad y de su capacidad o falta de capacidad mental. Eso lo hace extremadamente complicado. Por otro lado, en el caso de la mamá, que no hay un tema de edad, creo que los hechos van a ser un poco complicados porque por lo menos lo que trascendió en la vista preliminar, no hay una acción directa de la mamá contra Gabriela Nicole. Eso no la exime, pero simplemente estoy diciendo que creo que van a ser unos casos extremadamente complicados. En términos de lo que hizo el Tribunal de Apelaciones hoy, creo que va en la ruta correcta. Lo que sea que vayan a determinar nuestros tribunales tiene que ponerse por escrito y con un análisis legal, constitucional, profundo, porque procesar como adulta a una niña de 15, 16 o 17 años, pero que su edad mental sea de 9, 10, 11, 12 años, es un tema extremadamente serio. Son las 5:38, regreso para hablar de deportes con Manuel Vélez luego de la pausa. La mesa son las 5:43 y por lo menos el último segmento, como todos los lunes, normalmente dedicamos 2 segmentos, pero el último segmento se lo quiero dedicar a deportes. Fede no está con nosotros hoy, se excusó temprano porque tiene compromisos profesionales. Mientras esté facturando, yo contento. Pero aquí está Manuel nuevamente de bateador emergente. Bueno, ¿por dónde empezamos, Manuel, en términos de fin de semana, noticias, desarrollos de deporte? Bueno, pues lo más importante, primero que todo, saludo a ti, Aníbal, y a la gente que nos sintoniza a este momento, es que en la NBA Cup, sí, yo sé que tú y Fede están en contra de eso, que están de protesta, pero interesante porque por segunda vez en esta temporada pierden los Oklahoma City Thunder en un juegazo, pero me lo perdí el sábado contra los San Antonio Spurs, o sea que los San Antonio Spurs están en la final del NBA Emirates Cup. Es como... ¿Y contra quién van? Contra los New York Knicks. Los Knicks. Una pequeña revancha ahí de las finales del 99 en medio temporada, pero los Knicks le ganaron a los Orlando Magic 132-120. Pero como mencioné, la noticia aquí es que Oklahoma pierde por segunda vez en esta temporada. O sea que ellos tienen todavía un récord de 24 victorias y 2 derrotas. Están en el mismo camino que los Golden State Warriors del 2015-16, los Chicago Bulls del... ¿qué año eran los Chicago Bulls? Se me olvidó, el 96. A que sí todavía tienen eso los fanáticos de Oklahoma, pero dado Oklahoma, hemos estado mencionando en los últimos segmentos, no son un mal equipo, pero es irreal lo mucho que están ganando. Pero esa derrota de ese torneo no le cuenta para... Le cuenta para el récord. Ah, le cuenta para el récord. Es como, de la misma manera que si el Barcelona pierde... No, por ejemplo, la Copa del Rey, la Copa del Rey no cuenta para la liga. No cuenta. Ajá. Pues, pues... La Copa del Rey no cuenta para la liga. Pues en este caso sí cuenta. Es más, por eso, en la Copa del Rey, que es lo que lo hace interesante, dejan participar equipos que no están... Sí, porque es como en el FA Cup en Inglaterra participan equipos de las ligas mucho menores que la English Cup. O sea, bueno, pero nada, esto es un invento para sacar chavos y yo no creo que ha pegado. Yo no oigo a nadie emocionado. El primer año como que pegó y después como que es normal. Ejemplo, este año lo interesante fue quién ganó Oklahoma. Pues como le ganó San Antonio, pues ahí está el interés. Pero el juego va a ser el martes en Las Vegas. Y eso va a venir, quien gane ganó el torneo, felicidades. Pero no... O sea, a lo mejor San Antonio lo gana y no llegan a playoffs. O sea, que no es... Bueno, ¿quién lo ganó el año pasado? Milwaukee. Ajá. Y llegaron sexto. Dado, se fueron en primera ronda, pero el año que lo ganó los Lakers... Yo creo que Lakers no llegó a los playoffs ese año. Por eso, o sea... Bueno, que no tiene ninguna... Es inconsecuente ese torneo. Pero, mira, para los fanáticos del deporte interesante, juegos de hoy de la NBA, me adelanté para el martes, que sí, en la final en Las Vegas. Creo que había un concurso aquí,
una de esas casas de apuestas, estaban haciendo un concurso para llevarse a fanáticos para Las Vegas. Hoy juegan tus Celtics contra los Pistons, los Raptors contra los Heat, el Dallas Mavericks contra los Jazz, Houston Rockets contra Denver Nuggets y los Memphis Grizzlies contra los Clippers. En la liga invernal han ganado ya 20 partidos. Los Cangrejeros de Santurce se mantienen en primera posición. Perdieron 2 o 3 en el fin de semana contra los Gigantes de Carolina. Eso me alegra mucho. Los Gigantes de Carolina ahora están en tercer lugar. En segundo lugar, los Leones de Ponce. Y en cuarto lugar, los Criollos de Caguas. Y los Indios de Mayagüez y los Senadores de San Juan están en quinto y sexto lugar. O sea que a final de diciembre, inicios de enero, se quedarían fuera de los playoffs. Pero las cosas cambian. Y también ¿Cuál interesante. es la diferencia entre el cuarto y el quinto? Un partido. O sea En el caso, Mayagüez tiene un récord 13 y 15. Caguas tiene el récord de 14 y 16. O sea que están ahí. Eso no está decidido. Eso no está decidido. Pero estuvo también interesante porque lo vi los chicos de Puestos para la Mañana que los pusieron en su podcast. Que no voy a decir vandalizaron, pero que hay unos problemas con la remodelación del estadio Irán Bithorn, que son los propios jugadores que han roto. Hay una querella Sí, criminal eso del está alcalde. interesante. Hay que, ¿verdad? Porque dentro de todo se está haciendo estas mejorías para que los jugadores para el clásico reciban estos camerinos en las mejores condiciones del planeta y están siendo poco a poco destruidos. ¿A que sí? Eso no es nada bueno. En boxeo hay un cambio de la pelea de Amanda Serrano de este próximo 3 de enero. ¿Qué pasó? Porque la retadora o la que iba a pelear con Amanda Serrano ha sido pues dio positiva a una prueba antidopaje y todos saben que en el boxeo y en deporte así de combat sports eso es un big no, eso es algo negativo. Arrojó positivo a clenbuterol. No sé qué es eso, pero es ilegal. Pero es ilegal, a que sí se está buscando una nueva contrincante para Amanda Serrano. Dijeron que es trilogía y que no iba a pasar, pero traigan a Katie Taylor, la cuarta pelea, para que esta vez Amanda Serrano gane de forma decisiva. No sé a quién van a traer, pero recuerden que esto es Most Valuable Promotion, esto no es la WBC o la WBO u otras organizaciones de boxeo que normalmente son los que controlan y hacen estas peleas. Moviéndonos a la liga, pues todavía estamos gozosos. El FC Barcelona sigue en primer lugar con 43 puntos. Ya aseguramos que terminamos el año natural en primer lugar. Sí. Porque queda un juego. Sí. Si perdiéramos y el Real Madrid ganara, pues estaríamos por un punto arriba. Exacto, pero ahora mismo están arriba el FC Barcelona por 4 puntos, 43 puntos, 39 para el Real Madrid. Y sí ganaron en el fin de semana contra el Alavés. Mbappé y Rodrigo metieron un gol. En el caso de Barcelona fueron Rafinha los 2 goles. Fue el partido más impresionante, pero la victoria sigue ahí. El Atlético también ganó, pero como también ganó Villarreal, o Villarreal les tiene la ventaja por un punto, se mantienen ahí arriba por un puntito. Déjame ver si esta semana hay partidos de Champions League. No hay Champions. Esta semana hay partidos de la Copa. Ok. Yo lo estuve chequeando en el fin de semana. Yo no entiendo muy bien la Copa, pero hay partidos de la Copa. Por ejemplo, mañana juega Barcelona contra Guadalajara, whatever is that, porque eso no es de México, que yo sepa. No es Guadalajara, México, señores y señores. Y es parte de Copa del Rey. El 17 juega Real Madrid contra Talavera en Copa del Rey. Y el 18 hay Copa del Rey. Entonces el 19 vuelve la Liga el weekend que viene. El 20 el Real Madrid va contra el Sevilla. Y el 21 el Barcelona va contra el Villarreal. Correcto, que están en tercer lugar. Y ya con eso... Y el Atlético de Madrid va contra Girona el próximo también entonces, sábado. Después de eso, pues ya recesan hasta el 3 de enero, vuelven otra vez. Sí, porque ya el 3 de enero no solamente regresan con acción de la Liga, sino la Supercopa, que va primero que la Copa del Rey. Y eso sí tiene importancia para el triplete, no como la NBA Cup, que no tiene mucha importancia. Realmente no está pasando nada mucho en el mundo de los deportes. Adolis García, de los Texas Rangers, firmó con los Philadelphia Phillies un contrato de 1 año. Y todavía quedan 2 o 3 relevistas y pitchers en el mercado libre. Los Houston Astros pueden refirmar a Framber Valdez o dejarlo ir. No sé.
Muchas cosas interesantes. Las noticias de pelota, además de lo local, lo que sigue creciendo es el Clásico Mundial. Hoy se han comprometido y en el fin de semana se comprometieron con el equipo de República Dominicana oficialmente Vladimir Guerrero, que viene de una postemporada brutal, espectacular. Yo trato de no pensar en lo que pasó al final porque aunque yo no soy fan de Toronto, fue una manera triste de perder. Pero mirando aquí por encima, el equipo de República Dominicana tienen a Yainer Díaz, Vladimir Guerrero, Manny Machado, que regresa para su tercer o cuarto intento con este equipo, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez, José Ramírez, entre otros jugadores. El equipo de República Dominicana siempre son los favoritos, igual que Estados Unidos, Japón, Puerto Rico. En Puerto Rico no hay mucho desarrollo más allá de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas de que no está Quique y Javi Baez por ahora le va a tocar en el outfield. Lo que tú y yo estábamos hablando fuera del aire es qué va a pasar con segunda base. Sí. Yo no sé qué va a pasar porque si se queda Arenado, o sea, ese Arenado cuando llegue febrero que cortan ese equipo a 30 y 30 es lo que se va. Bueno, en este caso de Puerto Rico 30 se quedan. Me refiero a que los que van a Miami, a Japón y a otras partes de Estados Unidos. Yo pienso que Arenado si se queda en tercera base. ¿Qué haces con Correa y Lindor? No sé. Carlos Correa, o sea, él juega bien la tercera base. Vamos a hablar claro, su mejor... Bueno, él juega shortstop, pero él se destacó en tercera base cuando regresó a Houston y en el clásico del 2017. Pero si tienes Arenado, tienes ahí un 10 veces ganador del Guante de Oro. O sea, que lo tienes que dejar ahí en la esquina caliente. Lindor puede jugar segunda base, pero él es mejor en shortstop. Pero yo pienso que en cuestión de altura, como Carlos Correa es más alto, lo puedes dejar en shortstop y mover a Lindor a segunda. Yo no sé, yo no soy dirigente, a mí no me pagan por eso. Soy yo aquí especulando porque de verdad que no hay una contestación ahora mismo. Hasta que el equipo no esté completo, no se sabe qué va a pasar con Javi Baez, con Riley Green, porque si Riley Green, compañero de Detroit, se queda, va para el outfield. Si George Springer viene, ¿qué posición será? Me imagino que será bateador designado, DH. Aquí sí está muy interesante el panorama. Para Japón, Roki Sasaki, que está con los Dodgers y que estaba cerrando, no va a ser parte del equipo de Japón, lo cual es interesante, porque en el último Clásico Mundial, una de las estrellas que obviamente, aunque le queden 2 o 3 años, porque el sistema de Japón es que tú tienes que cumplir como 2 o 3 años con la liga de ellos y después venir para Estados Unidos. Ay, no sabía Pasó eso. Con Otani jugó allá. Ven acá, ¿y Otani juega de Japón en el Clásico? Sí, él va a estar en el Clásico. Oh my God. O sea que Japón, el campeón actual, ese es el más que hay que estar pendiente. Obviamente República Dominicana, nuestros compañeros y hermanos caribeños, Estados Unidos y Venezuela. Esos son los países que más siempre estamos pendientes. Obviamente otros países pueden asomarse por ahí, México, Canadá. Y ahora hay más países, ahora va a estar Alemania, China, República Checa, un montón. Van a haber un montón de países. Y antes de irnos, pues Edwin Sugar Díaz dijo lo que pues todos sabíamos que era la verdad. Sí, porque se fue para los Dodgers. Firmó con los Dodgers porque quería ganar. Y también los Mets le ofrecieron menos. Los Dodgers le ofrecieron 69 millones, 3 años. Que eso lo hace el lanzador, el closer más pagado en la historia de la liga. Lo interesante es que Edwin Díaz mencionó que prácticamente los Mets no macharon, no le ofrecieron ni más, ni igual, ni otros beneficios, porque también es, ok, a lo mejor te damos el mismo dinero y este otro beneficio, dinero diferido, etcétera, etcétera. Y se quedó con los Dodgers porque él quiere ganar, y como hemos mencionado, por más que parezca una montadera, un super equipo, pues los Dodgers son los que mejores probabilidades tienen de ganar un tercer campeonato consecutivo este año. Y también, pues, dijo que habló con Lindor lo felicitó, pero todavía no está muy clara esa situación porque, oye, no es Díaz. Se ha ido Nimmo, Nimmo fue cambiado, pero Nimmo no está. Se fue de un día y se fue Piralonso, que sí, no todo está arcoíris en Nueva York. Y antes de que nos corten, Aníbal, porque Fede va a estar molesto si no lo menciono, es deporte, pero no es deporte. De la lucha libre se retiró una de las estrellas más grandes de Estados Unidos, John Cena. Sé que Fede, si no lo menciono, me iba a preguntar, me iba a cuestionar. A que sí, Fede, cumplí, se ha retirado John Cena. Fue una noche emotiva para aquellos que nos criamos en los 2000 viendo lucha libre y veíamos a John Cena. Yo lo estaba viendo con mi primo y la pasé bien. Muy bien.
Bueno, pues con eso tú y yo nos despedimos. Son las 5:56. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Seguros y Finanzas con el periodista José Maldonado. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes a las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos.